Tú me dices y... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, iglesia. De verdad que es un verdadero gusto. Estoy muy emocionado, nervioso por poder otra vez compartir la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Realmente no sé, me siento extraño porque no los tengo enfrente. Predicarle a una computadora no es sencillo, pero Dios va a dar la gracia y sé que Él está disponiendo los medios para que este mensaje llegue a sus corazones. Y créanme que esto lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor, cuidando las restricciones que hay, todo lo que el gobierno nos ha impuesto para cuidarnos, ¿no? Porque al cuidarse uno, lo cuidamos también a ustedes. Yo creo que es parte de la obediencia, ¿no? Parte de también hacer lo que las autoridades nos piden, ¿sí? Y hoy, pues vamos a tocar un tema. Vamos a alentarnos, pero de la manera correcta, ¿no? Acerca del tema, de los temas que estamos, pues así que día a día platicando en todas las mesas, ¿no? Acerca del coronavirus. Yo creo que todos en este momento tenemos preocupaciones, ¿no? Realmente creo que nunca nos hemos enfrentado a una situación tan incierta como la que tenemos hoy, ¿no? Como la que estamos atravesando. Y no solo nosotros, ¿no? Sino si lo vemos en un contexto mundial, se le ha salido de la mano a todo el mundo, a los gobiernos, pues a los presidentes, a las asociaciones de salud. Nadie sabe qué hacer con esta situación, ¿no? Y realmente la incertidumbre está reinando en el mundo. Y muchas veces por hacerle caso a todo lo que se platica, a todo lo que vemos, tú entras a una red social, prendes tu televisión, donde quieras, te bombardean de malas noticias, ¿no? Te bombardean de miedo. Y entonces poco a poco nos vamos llenando de eso. Y muchas veces eso nos impide ver el trabajo de Dios en nuestras vidas, ¿no? Nos permite levantar la mirada, no nos permite voltear a ver a Dios, ¿sí? Al contrario, el miedo nos empieza a hacer su presa y empieza a dominarnos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de este tema, vamos a ver cómo debemos de afrontarlo o de enfrentarlo, mejor dicho, como cristianos, ¿no? Y antes de entrar de lleno, pues vamos a hacer una oración para que Dios guíe esta predicación, ¿sí? Les pido por favor que me acompañen y cierren sus ojos. Señor, buenas noches, Padre. Te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros durante este tiempo de la pandemia, Padre. Gracias porque si estamos aquí viéndote es porque estamos sanos en nuestros hogares, Señor. Gracias porque para ti no hay límites. Tú llevas hasta la comodidad de nuestra casa tu palabra. Te pedimos, Señor, que después de este tiempo que pasemos contigo salgamos alentados, Señor, salgamos fortificados, que la respuesta a estos momentos sea la paz en nuestros corazones, Señor, sea la tranquilidad y el saber que tú tienes el control de todo, Señor, y tú sigues al mando del mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de escucharte. Permítenos seguir buscándote y darnos esta sed. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Bueno, nuestro pasaje, por decir, en el que vamos a pasar mayor tiempo va a ser en Mateo 6, ¿no? Parte del Sermón del Monte. Vamos a pasar a la mayor parte de este tiempo. Y como les comentaba, nosotros a diario recibimos noticias acerca de cómo avanza la enfermedad, cómo avanza el virus, de toda la gente que se está contagiando, toda la gente que está falleciendo, y nos vamos llenando de todo ese tipo de información que realmente lo que hace es hacer que nos preocupemos, ¿no? Incluso a nivel mundial los casos de ansiedad han ido creciendo, ¿no? A la gente le causa ansiedad tanto estar en su casa como por estar encerrados, de repente les da ansiedad. Igual, si salen, nos da ansiedad por contagiarnos, ¿no? Y también otro problema que se le viene a sumar a todo esto es la cuestión económica, ¿no? La cuestión laboral. Se han perdido muchos empleos en el mundo. Entonces nosotros, por lo regular, al estar en contacto con las demás personas y con todo lo que tenemos a la vista, pues nos enteramos de todas estas cuestiones, ¿no? De todo lo malo que sucede, el panorama tan oscuro que tenemos, pero muchas veces se nos olvida que tenemos un Dios, ¿no? Que hay alguien que creó el mundo. Y durante esta época que hemos estado atravesando, que realmente es algo que nunca había sucedido, para lo que a lo mejor no estábamos preparados, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, alguien dijo por ahí de que
Muchas veces no ahorramos, ¿no? Siempre vivimos como si fuera el último día de la vida y no tenemos precaución. Me acuerdo que mi mamá decía, ahorra para cuando llegue, o sea, cuando lo necesites, pues ese ya llegó, ¿no? Ahorra para cualquier cosa, pues cualquier cosa ya llegó, ¿sí? Entonces nos vemos encerrados en esta situación. Incluso hoy más que nunca se han visto expuestas las relaciones familiares, ¿sí? Anteriormente con la dinámica que teníamos, unos trabajaban, otros estudiábamos. El chiste es que nos veíamos por ratos en la casa, ¿no? A lo mejor desayunábamos y cenábamos. Algunos, con más suerte, desayunaban, comían y cenaban juntos, ¿no? O nos hablábamos por teléfono a lo largo del día. Y a pesar de que nos decimos familia y siempre los mexicanos sobre todo le damos mucho valor a la familia, hoy hemos visto cómo se ve expuesta esa relación familiar, ¿no? Cómo hay muchos hogares que realmente no soportan pasar tiempo con sus familiares. Hay muchos hogares que ha habido problemas, ¿no? Ha habido incluso la violencia intrafamiliar ha incrementado. Y todo eso es por la falta de Dios en los hogares, ¿no? En las familias. Cuando haces de Cristo el centro de tu familia, esos problemas no existen, ¿no? Esos problemas desaparecen. Lógico, va a haber tensiones, va a haber, a lo mejor sí va a haber cierto fastidio, ¿no? De estar siempre en el mismo lugar y comiendo con los mismos, pero realmente tú aprendes a amar al prójimo, ¿no? Amarlo y hacer con lo que quisieras que hiciera contigo. Aprendes a perdonar, a pasar por alto las fallas, aprendes a amar a tu círculo más cercano, ¿no? Y por increíble que parezca, hoy la gente, aunque está con su familia, prefiere estar metida en un teléfono, ¿no? En un celular y platicar con las personas lejanas, ¿no? Y se ve como el distanciamiento social realmente no son metros, ¿no? O sea, puedes estar a centímetros de una persona y sin embargo parece que no está contigo, ¿sí? Está conviviendo con otra persona. Pero todo esto nos debe de llevar a replantear la familia, ¿no? A replantear nuestros valores y a cimentar realmente nuestra familia en los valores que Cristo nos ofrece, ¿no? Que Cristo le da a sus hijos, a los cristianos. Y entonces, después de todo este panorama adverso que tenemos, debemos de hacernos una pregunta, ¿no? Eh, la pregunta de hoy es, ¿debo, debo preocuparme? Si tú ahorita revisas cualquier red social o abres cualquier canal de noticias, página de noticias, te vas a encontrar con pésimas noticias, ¿no? Y es válido preocuparse. De ti depende si te preocupas o no. Si decides, en lugar de hacer oración, entregarte a la preocupación, ¿no? No quiere decir que que no le demos importancia a la enfermedad, sí, pero debemos preocuparnos, pero más que eso, ocuparnos, ¿no? Buscar a Dios. Si, si analizamos la palabra preocupar, pre es antes. Y ocupar no significa de hacer algo, de una actividad. Ocupar es tomar posesión de algo, es conquistar algo. Y realmente la preocupación lo que hace es que te conquista antes de que las cosas sucedan. ¿Cuánto de lo que has pensado que iba a suceder durante este tiempo ha sucedido? ¿Sí? Hace unos días me mandaron, creo que hoy me mandaron un meme que decía, ¿cuántas veces te has enfermado psicológicamente del COVID? Pero no, pues yo creo que yo 2 veces al día. O sea, porque tengo clientes, ni te me acerques porque tengo temperatura. No, ni vengas porque no. Gracias a Dios, con todos los que he convivido y que tienen temperatura o dolor de cabeza, dolor de huesos, han sido dengue, ¿no? Han sido otras situaciones. Gracias a Dios no me ha tocado convivir con nadie de... He conocido casos, pero no he convivido con ellos de COVID, ¿no? Incluso, por ejemplo, el mismo Iván, yo lo vi la semana pasada, que los 2 días sale con que era candidato de COVID. Digo, no tuve contacto con él, pero sí te quedas con que, híjole, no conviví con Iván, gracias a Dios no fue. Y realmente todo eso nos lleva a preocuparnos, ¿no? Nos lleva a mantenernos en un estado de estrés y eso es exactamente eso, te preconquista antes de que las cosas sucedan. Ya te empieza a comer la garganta, ya te empieza a doler la cabeza, ya empiezas con síntomas que realmente no existen, ¿no? O igual nos empezamos a paralizar respecto al futuro, ¿no? Respecto al día de mañana, respecto a cómo voy a comer, qué va a pasar conmigo si me quedo sin trabajo, ¿no? O sea, mucha gente ha estado esperando que lo vuelvan a llamar a sus trabajos, ¿no? Sobre todo en la hotelería. O sea, y todavía ni pasan la lista de los que van a contratar o de los que van a despedir y nosotros ya nos estamos deprimiendo, ¿no? Ya nos estamos entregando a la tragedia. Y como hijos de Dios,
no debemos de permitir eso en nuestros corazones. Vamos a leer un versículo. El versículo. Cuando tú recibas WhatsApps o recibas noticias, videos acerca de todo lo que estoy, fue de los primeros que quise mencionar porque te va a ayudar. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene, no tienes por qué cargar tú con todos los problemas, ¿sí? No tienes por qué llevar tú el peso de lo que sucede en el mundo. Tú no lo puedes controlar. O sea, dice, dame tu ansiedad, yo te la quito. Pero nosotros como seres humanos insistimos en querer controlar lo que no podemos, ¿sí? Y sin embargo, Dios que tiene el control del mundo, Él sí lo puede hacer. Simplemente imagínate a alguien que va cargando algo muy pesado, cuesta arriba, y si llega, que seas tú el que lo va cargando, llega alguien y dice, a ver, te ayudo, y te quita ese peso, ¿qué tal descansas? Pues de la misma manera tenemos que creerle a Dios, ¿no? Dice, echa sobre mí tu ansiedad, debemos de hacerlo, como cuando volviendo a los empleos, si alguien te dice, no, es que a ti sí te van a contratar o no, a lo mejor es un amigo, no, seguro te contratan, entonces te sientes tranquilo, ¿no? Y él no tiene manera de darte esa certeza. Y sin embargo le creemos y nos quedamos tranquilos. Y hoy Dios te dice, dame tu ansiedad. Cuando tú recibas todo ese tipo de problemas y te sientas de verdad agobiado y no puedas dormir, no te sientas tranquilo, no te sientas en paz, Dios te dice, dame tu ansiedad, dámela, yo me hago cargo de ella, ¿sí? Y de verdad, entrégala. Es, es importante para que tú estés tranquilo y para que, sobre todo para que veas el trabajo de Dios en tu vida, ¿sí? Porque nosotros definitivamente no vamos a poder controlar nada de esto. Gobiernos completos no han podido hacerlo y nosotros no, de manera individual, mucho menos. Vamos a leer ahora otro versículo. Vamos a leer Génesis 1:1. Nada más para darnos una idea de a pesar de lo que está circulando en el ambiente, Dios sigue en control de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Todo lo que tú ves el día de hoy, todo lo que tú respiras, lo que tú palpas, el aire, el viento, el agua, la lluvia, el sol, el calor, todo lo creó Dios. Sí, todo lo creó Dios para sus hijos. Y Él tiene, incluso este virus, Dios tiene el control sobre él. Nosotros no lo tenemos. ¿Sí? Incluso nos dice en Primeras de Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Sí? Entonces, todo está sujeto a Él. No hay nada que se escape. Nosotros podemos pensar que a lo mejor Dios está distraído, Dios no le está poniendo atención al mundo, que ya van 3 meses que está ausente, y no es cierto. ¿Sí? Todas las cosas están sujetas bajo sus pies. ¿Sí? Y nosotros a lo mejor estamos pensando que Dios está de vacaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí vamos a leer los, los versículos que van a ser el centro de esta predicación, ¿no? Que es Mateo 6, del 25 al 34. ¿Sí? Ahorita se los voy a poner en pantalla. Dice, el afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen,
no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como ellos, como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana será su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Esto es lo que Dios te quiere decir hoy. ¿Sí? No, no te afanes, no te preocupes. ¿Sí? Y este pasaje lo podemos dividir en, lo podemos dividir en tres partes, ¿no? En, en la regla, en lo que es la regla, que es no te preocupes. En este mismo pasaje Dios te dice por qué no debes de preocuparte, las razones de por qué no debes de preocuparte y también te da el recurso. ¿Cómo le vas a hacer para no preocuparte? O sea, fíjense qué hermoso, ¿no? Porque muchas veces alguien te dice, no, no te preocupes, pero no te dicen cómo, ¿no? O te, oye, no, mira, todo va a estar bien, pero no te dicen por qué va a estar bien. ¿Cómo sé yo que va a estar bien, no? No, y te dan una palmada en la espalda y te quedas tranquilo. Y realmente Dios, cuando te da en abundancia, ¿no? Y hoy en estos pasajes vamos a ver que el mandamiento que Dios te da, la orden clara y precisa es, no te preocupes. ¿Sí? ¿Y dónde te lo dice? Vamos a ver, si quieren, el principio de los versículos 25, 31 y 34 que acabamos de leer de Mateo 6. Si leemos el 25, nos dice, Mateo 6, 25, dice, por tanto digo, no os afanéis. El 31 repite, no os afanéis. Y el 34, así que no os afanéis. Y si no quedó claro, no os afanéis. ¿Sí? O sea, realmente suena gracioso, pero Dios es insistente. ¿Por qué? Porque nos conoce. ¿Sí? Porque sabe nuestro corazón, sabe que nosotros nos cuesta trabajo querer, o sea, nos cuesta trabajo entender, y más en esta situación, ¿no? Pero Dios te dice, oye, escúchame, voltea, espérate, no te afanes, ¿sí? Tranquilo, yo estoy contigo, ¿sí? Yo te voy a dar, y como dice el versículo, el, el versículo, a ver un minuto, el 25, dice 6:25. Dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esto, a lo mejor lo habíamos leído muchas veces, ¿no? Pero estábamos acostumbrados a que siempre había para comer, siempre había para vestir. Y estábamos en una situación, antes la pregunta era, pues, ¿qué vamos a comer? Pues pizza o tacos, no, pues tamales o tortas, ¿no? Y ahorita la pregunta es, ¿cómo vamos a comer? O sea, realmente ha cambiado. Y a lo mejor hoy lo leemos en un contexto diferente, ¿no? Y hoy Dios por eso te habla acerca de esta palabra, porque es un contexto totalmente distinto. Y él cuando la pronunció, a las personas que se les dijo en ese momento, eran personas que solamente cargaban una mochila y eso era todo lo que tenían en la vida. ¿Sí? No creas que le hablaba a gente que vivía en opulencia, ¿no? O sea, no era, para ellos era algo que vivían día con día, ¿sí? Así como nosotros estamos viviendo el día de hoy. Entonces Dios te dice que Él está cometido a ayudarte, ¿no? Que no te preocupes por lo que vas a comer hoy, por lo que vas a comer mañana, por lo que vas a vestir. Preocúpate por tu vida, ¿no? La vida vale más que eso. Y lo que tiene que preocuparte es que tu vida le sirva a Cristo, ¿sí? Que tú estés a cuenta con Él. Realmente tienes que preocuparte por hacer tesoros en el cielo, ¿sí? No por lo que vas a comer mañana. El alimento espiritual también es importante, ¿sí? Debes dedicarte también al alimento espiritual. Hoy, gracias al internet y a toda esta tecnología,
si tú te pones, lo que te pongas a buscar lo encuentras, ¿no? Y si quieres indagar acerca de la palabra y buscar en las fuentes correctas lo vas a encontrar, ¿no? O sea, la iglesia tiene muchas, creo que los domingos se hacen predicaciones todo el día, ¿no? En el Acontecer, Oscar Sotres, Víctor Terrazas, en diferentes, Manuel, o sea, hay mucha información acerca de la iglesia. Si tú quisieras, en lugar de alimentarte de miedos y andar buscando cuántos se murieron hoy en África, cuántos se murieron en Estados Unidos, te pusieras a buscar a ver qué predicaciones hay el día de hoy, las encontraras. ¿Sí? Y realmente es lo que tienes, que te dice aquí, que no te preocupes por la ropa, te tienes que preocupar por tu vida, ¿no? Y por tu cuerpo. Esa es otra parte importante. También tienes que cuidar tu alimentación, o sea, porque muchas veces nos lavamos las manos y todo, pero no cuidamos lo que comemos. O sea, por fuera nos cuidamos, pero por dentro también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que tengamos las defensas necesarias para enfrentar esta situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una oportunidad para descubrir los recursos espirituales. Vamos a leer Filipenses 4:8. Cuando esto lo debes de recordar, cuando tengas pensamientos, cuando tengas pensamientos de preocupación, ¿no? Cuando ya te tope toda la información que te llega, este versículo recuerda que lo que pensamos prácticamente es lo que somos, ¿no? Es donde nos encaminamos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si en algo digno de alabanza, en esto pensar. De eso tienes que llenar tu mente, no de lo que te mandan a cada rato, videos y malas noticias, ¿no? Si tú llenas tu mente con esto, vas a estar casi del otro lado, ¿sí? Y si leemos ahora Mateo 6:26, vamos a ver qué nos dice Mateo 6:26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Si tú te asomas en las mañanas a tu ventana, digo, aquí en Playa todavía tenemos la posibilidad de escuchar las aves, ¿no? Y en muchos lugares todavía, tú escuchas cómo cantan. O sea, no ves un ave llorando, ¿no? O sea, tú no ves un ave preocupada. Sí, yo hasta ahorita no he visto ninguna que esté acariciando el pico o tallando la barbilla, algún ave, ¿no? Como, ¿qué voy a comer mañana, no? Y como dice Dios, tú vales mucho más que un pajarito de esos, ¿no? Sí, tú tienes promesas que ellos no tienen. Dios te hizo imagen y semejanza de Él, ¿no? Vamos a leer el siguiente versículo, que es Génesis 1:26, para que te des cuenta la ventaja, por si no te habías dado cuenta, la ventaja que tienes tú sobre los pajaritos, ¿no? ¿Qué tienes tú que ellos no tienen? En Génesis 1:26 dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tú eres semejanza de Dios, tú eres su máxima creación. ¿Cómo no te va a cuidar? O sea, nosotros vemos a lo mejor hermoso a los pajaritos, pero realmente Dios nos ve hermoso a nosotros, ¿sí? O sea, somos su orgullo. Y, y este versículo debemos de recordarlo para cuando nos sintamos menos que los pajaritos, que digamos, mira esos pajaritos cómo son felices, ¿no? Cómo disfrutan. Recordar que tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Mi mamá a veces me dice, mira los pajaritos cómo, cómo ellos disfrutan y cómo cantan. Sí, pero realmente el hijo de Dios eres tú, ¿no? Tú eres su hijo. Y si quieres saber cuánto le costó a Dios hacerte su hijo, cuánto pagó por ti, vamos a leer el otro versículo. Romanos 8:32, que nos dice, ahorita voy a tomar agua, mi vaso de Quaker State, patrocinador. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es, Dios para que tú fueras llamado su hijo, tuvo que dar al suyo propio. Sí, lo entregó por todos nosotros. ¿Sí? Y entonces, si él ya, o sea, lo más valioso que puede tener un padre en la vida es a su hijo, ¿no? O sea, ubica el amor que tú tienes como padre, o el amor que tu padre, si no tienes hijos, el amor que tu padre ha tenido hacia ti, ¿no? O sea, imagínate sacrificarlo cuando su hijo no conoció pecado, o sea, su hijo no debía nada y él vino y pagó por todos, ¿sí? O sea, tanto el amor de Dios por ti, que quería que te salvaras del juicio, que dio a su hijo, o sea, quien da a su hijo por ti, ¿qué más no va a dar, no? Si muchas veces alguien te da hospedaje, o es más, a veces con que alguien te dé un ride te sientes más que agradecido con él, no, pues me salvó del solazo, no, me ahorró 30 minutos en la micro, o sea, casi casi le besamos la mano, no, gracias, y te bajas y agradecido, reverencia, ¿no? Cuando simplemente un ride, ¿no? Alguien te invita a una comida, imagínate Dios que dio a su hijo por ti, cuando no lo merecíamos, ¿qué no te puede dar? O sea, de verdad, lo que tú ores y pidas, si es voluntad de Dios y es para tu bien, Dios te lo va a dar. Si no escatimó eso, pregúntate qué puede escatimar. Pero ahora también, mucha gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. O sea, Dios dio a su hijo y quiere ser tu padre, pero la paternidad no te la va a imponer. O sea, no es algo que tú dices, ya nací, ya soy hijo de Dios. No. También hay ciertos lineamientos para, como cuando adoptas un niño, como cuando tu papá te registra ahora sí que en el registro civil, tienen que cumplir ciertos requisitos para que tú te apellides de tal manera, ¿no? Entonces, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo me apellido hijo de Dios, vamos a leer el otro versículo. Es algo muy sencillo, ¿sí? No tienes que ir a hacer muchos trámites. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, más a todos, dice, más a todos los que Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, si tú quieres tener esa potestad y que te llames hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Recibirlo. Sí, recibirlo en tu corazón, declararlo. O sea, no basta con que tú te sientas hijo de Dios. Tienes que aceptarte pecador. Tienes que reconocer tus pecados. Tienes que reconocer lo que hizo Dios, Jesús por ti en la cruz. Que Él murió por ti y murió por tus pecados. Y una vez que tú reconozcas esto y recibas a Dios y creas en su nombre, creas que en su nombre hay salvación, entonces y solo entonces vas a poder ser hijo de Dios. ¿Sí? Y Él te va a cuidar como un padre, ¿no? A eso está comprometido, a cuidarte como su hijo, ¿sí? Y él será tu padre. Imagínate tener a Dios de papá. O sea, si nosotros a veces vemos que cuando algún famoso o algún millonario adopta a un niño humilde, un niño de una favela o africano, ay, qué afortunado es ese niño, ¿no? O sea, que ya le cambió el mundo. Pues Dios te puede cambiar la vida, ¿sí? Si tú lo aceptas como tu padre. Imagínate qué bendición tan grande sería que tú pudieras presumir a Dios como tu papá, ¿sí? Esa es una de las razones por las que no debes de temer, porque Dios ya te hizo su hijo, ¿sí? Y te va a cuidar como su padre, ¿sí? Y además, Dios dice que no te preocupes por el futuro. Nosotros muchas veces estamos angustiados por qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, si hacemos memoria, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que tememos no sucede, ¿no? Según, ya saben, las escuelas, las universidades de Estados Unidos que estudian todo, Massachusetts y todo eso, que no tienen mucho que hacer, que estudian hasta cuántos aletazos da una mosca, dicen que el 80% de las cosas por las que nos preocupamos no suceden. Y es cierto. O sea, tenemos muchos temores, a veces se nos va el sueño, andamos distraídos, preocupados, pero muchas de las cosas que tenemos miedo no suceden. Y tenemos miedo incluso del futuro, pero no debes de tenerlo. O sea, cuando tú eres hijo de Dios, Dios se compromete a cuidar de ti, ¿sí?
A lo mejor no va a ser, no va a ser lo que tú piensas, pero créeme que todo lo que sea va a ser para bien. Va a haber cosas que si Dios no te las da, es porque no iban a ser bien para tu vida. ¿Sí? Y si tú crees que todo lo que está sucediendo va a detener los planes de Dios, pues déjame decirte que tu fe está fallando. Y si quieres muestras, ahí tenemos la vida de José. O sea, ¿quién iba a decir que sus hermanos lo aventaron a un pozo desnudo? O sea, una persona que sus hermanos lo traicionaron, lo aventaron desnudo. De ahí estuvo como esclavo. Lo metieron a la cárcel, lo acusaron de adulterio. O sea, él cuando tuvo esa revelación de que iba a estar por encima de sus hermanos, que iba a ser grande, o sea, imagínate, también es el hecho de que estuviera de esclavo y dicho, no, señor, pues, ¿por dónde? O sea, ¿a qué hora, no? Yo creo que como que me salí de tus planes, ¿no? Yo creo como que eso no se va a cumplir. O sea, desde que lo vendieron, yo hubiera dicho, no, señor, creo que te equivocaste, creo que no estamos en el mismo canal, ¿no? Y así somos nosotros, o sea, realmente tantito se nos mueve la balsa o nuestros planes no van en el camino que queremos, en la dirección que queremos, empezamos a dudar, ¿sí? Y Dios no, o sea, tenemos otro que me gusta mucho en el libro de Esther, ¿sí? Naamán y Mardoqueo, o sea, ya había construido a Naamán la horca y o sea, ya tenía a Mardoqueo en el piso, ¿no? Listo para matar, y el rey le había firmado una orden para matar a todos, etcétera. Y al final, Dios le da la vuelta a la historia, ¿no? Entonces, créeme que hoy, y ese es un Dios, el mismo que estuvo en esa época, es el mismo que está hoy, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios logró hacer esos milagros en esa época, hoy los puede hacer más, ¿sí? No te preguntes por qué me pasa esto, pregúntate para qué pasa esto, ¿sí? Haz memoria de todas las veces que tú has dicho, híjole, Señor, yo no puedo. Y es cuando viene lo mejor. Cuando Dios dice, mira, qué bueno, porque yo sí puedo. Y Dios se compromete a ayudarte, ¿no? A sacarte del atolladero. Pero ten cuidado en cuando esto suceda, no robar la gloria a Dios. José es una persona ejemplar, ¿no? Cuando lo ponían a profetizar, diciendo, pero es que el Señor dice, y Jehová mi Dios, y siempre decía, no es que yo no le puedo fallar a Jehová mi Dios, es que Jehová dice. O sea, no al rato de que Dios te haga salir del problema, tú dices, no, es que la verdad que, o sea, tuve una agilidad que no, a mí me decían por acá, pero no, yo agarré por el otro lado, ¿sí? O sea, no te vanaglories. O sea, siempre dale la gloria a Dios, y como dice Dios, si en lo poco fuiste fiel, en mucho te pondrá. ¿Sí? No te preocupes por tu futuro, tú no lo puedes controlar, y eso nos lo dice en los versículos que acabamos de leer. Vamos a leer Mateo 6:27, ¿sí? De los que estamos leyendo, dice, mm, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mucha gente dice de que ahí también se puede interpretar como quién le puede añadir un día a su vida, ¿no? O le puede añadir a su estatura. Digo, no tiene caso la discusión, porque no podemos añadir ni estatura ni un día de la vida. O sea, como sea, está en manos de Dios, está en control de Él. Y es lo que Dios te dice. Dios te promete que te va a dar un futuro. Si vamos a leer, ahora leemos Mateo 6:34. ¿Sí? Esas son las razones por las que tú tienes que confiar en Dios, porque Él te está diciendo, como vimos al principio, la orden es confía. La segunda es, ¿por qué? Porque Él tiene un futuro para ti. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Él. Él tiene todo bajo control, todo está bajo sus pies. Él ha triunfado una y mil veces sobre toda la historia. Te voy a echar para atrás el cassette, y de verdad que en la iglesia tenemos muchos milagros de estos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho del caso de Mariano. O sea, llegó en el momento justo la doctora, o sea, aunque se pospuso la operación, o sea, fue así, en el último segundo Dios le dio la sanidad, ¿no? O sea, y como él tenemos muchos casos en la iglesia, que eso realmente cuando tú lo recuerdas, te alienta, ¿no? Yo me acuerdo la cara de angustia, pues más que nada de Cristi, ¿no? Como que confiaba y no se angustiaba, y Cristi desesperada. Por ejemplo, a Cristi también ha cuidado mucho, está en primera línea de atención a los pacientes con COVID, y Dios la ha cuidado. ¿Sí? O sea, y así como ella, ¿cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestra iglesia? Por eso también es importante que primero Dios, cuando retomemos la normalidad,
compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida durante este tiempo, ¿no? O sea, a veces sentimos de que el compartir es como exponernos, ¿no? Como que, ay, mejor llego después de que compartan, ¿no? O llego después de la alabanza. No, o sea, el compartir alienta, ¿sí? Cuando tú le platicas a los demás, créeme que le das la gloria a Dios y es muy importante. Entonces recordemos eso que Dios ha hecho en la vida de otros y también en tu propia vida. Yo de verdad he tenido momentos en que no sé ni qué jabón me patrocina y sin embargo Dios me ha sacado adelante, ¿no? Gracias a Dios. Y ahorita este momento también me causa incertidumbre, pero no me preocupo al grado de dejar de ver a Dios, ¿no? De perder de vista su palabra y sus promesas, que es algo que debemos de tener presente, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el plan que Dios tiene. O sea, ¿en qué respalda Dios? ¿Cuál es el recurso que tú tienes para alcanzar esas promesas? Vamos a leer Mateo 6:33. Dice, mas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Aquí vemos que hay una regla esencial, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios. Y nosotros primero buscamos nuestro propio reino, ¿no? Primero queremos hacer nosotros las cosas, las que nos convienen, y a Dios lo dejamos a lo último, ¿no? Vemos las cosas espirituales o las cosas de la Biblia como algo secundario, ¿no? O sea, si alguien te invita a hacer otra actividad, la que sea, vamos al cine, vas, ¿no? Oye, vamos, pero no te inviten a una predicación. Yo no quiere decir que tienes actividades, porque luego platicaba otra vez con Manuel que sí es cierto, el llenarte de actividades te evita de compartir, ¿no? Pero sí, no es lo mismo que te inviten a otras actividades y lo espiritual lo dejamos como algo de adorno, ¿no? Como, no, lo espiritual es dominguero, o sea, entre semana a mí no me tocan esos temas, ¿no? O sea, te puedes levantar a hacer muchas cosas, pero no eres capaz de levantarte a leer la palabra, ¿no? A tu tiempo devocional. A lo mejor no te puedes acostar sin ver tus redes sociales, pues te puedes acostar sin ver la palabra, ¿no? Sin encargarle tu vida a Dios, ¿no? Sin pedirle, sin agradecerle por ese día que estás pasando en tu cama. Hoy más que nunca, créanme, yo le agradezco a Dios cada vez que hacemos una despensa, cada vez que comemos, o ahora sí le agradezco a Dios como no tienen idea, ¿no? O sea, el saber que tienes un plato que llevar a tu mesa es una gran bendición, ¿sí? Y como dice Dios, busca lo espiritual. Primero llénate de Dios y lo demás, Él se compromete a traerlo, ¿no? Por añadidura lo demás va a llegar. No es al revés. Y nosotros, y esto lo he dicho muchas veces, nosotros primero le decimos, a ver Dios, dame esto y ahora sí, me entrego. O sea, Dios dice, no, espérate, no es por ahí. O sea, la regla es uno y dos. Uno, busca lo espiritual y lo demás viene por añadidura. Y créeme, esto es real. Si tú lo haces así, así funciona la ecuación. Y obediencia es igual a bendición. Sí, tienes que buscar primero. Ahora vamos a leer. Bueno, vamos a ver, denme un segundito. Mateo 8:23 al 27. ¿Sí? Este es un ejemplo que ahorita nos va a servir porque estamos en medio de la tempestad. ¿Sí? Lo que está pasando para muchos de nosotros es como una tempestad, es algo que no teníamos planeado. Cuando alguien sale al alta mar, no espera, no espera que las olas se agiten, ¿no? O sea, para empezar, eh, todos Pedro, Juan, todos los apóstoles eran como excelentes pescadores, eran conocedores del mar, ¿no? Y cuando salieron al alta mar no pensaron que fuera una tormenta. Dice Mateo 8:23 al 27. Jesús calma la tempestad y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ese mismo hombre es el Dios que tenemos hoy.
Nosotros a lo mejor hoy estamos en esa barca, ¿no? Donde se está tambaleando, donde nosotros vemos los problemas como unas grandes olas, ¿no? Como, como una gran tempestad, ¿sí? Y entonces aquí que incluso las olas cubrían la barca, o sea, imagínense el tamaño que tuvieron que haber sido esas olas para cubrir la barca. Y lo más sorprendente, a pesar de todo esto que, este ambiente que había afuera, seguramente había truenos, el sonido del agua, del viento, todo lo que se escuchaba afuera, y cómo al haber golpeado el viento o la barca, dice aquí que Jesús dormía, ¿no? Imagínense la tranquilidad. O sea, que recordemos que aquí Jesús era un ser humano, ¿no? Al final de cuentas se hizo hombre, dice la palabra. Pero él confiaba en Dios. Sí, él tenía su fe basada en Dios, en su Padre. Él tiene una verdadera fe. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y nosotros muchas veces, a lo mejor en este momento pensamos que Dios está durmiendo, ¿no? Que Dios no tiene cuidado de lo que está sucediendo en el mundo. Que a Dios esto que está sucediendo no se ha enterado, no ha llegado el recado, la notificación, ¿no? Pero no. Y Dios le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y eso te lo dice hoy a ti. ¿Por qué temes? ¿Por qué te afanas? ¿Sí? ¿Por qué te preocupas por tu futuro? Cuando tú dudas del poder de Dios, o cuando te preocupas, estás demostrando de que tienes poca fe, que no crees que Dios puede hacer lo que tú esperas, que Dios no puede hacer nada en tu vida, que Dios no puede hacer ese milagro que estás esperando. Claro que lo puede hacer, pero recuerda que primero tienes que buscar las cosas de Dios, ¿sí? Entonces pregúntate, ¿dónde está tu fe? Califícate, ¿qué tanta confianza tienes, no? ¿Qué tanta fe tienes en Dios? Si tú crees que Dios te puede ayudar en esto, si tú crees que Dios te puede traer paz, si tú crees que Dios te puede seguir proveyendo, si tú crees que Dios te puede seguir vistiendo y dándote de comer, si tú crees que Dios te puede salvar, ¿sí? Pero preocúpate por ver qué tanta fe tienes. Y dice, entonces levantándose se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Imagínate, si el mar le obedece, o sea, un virus cuanto más le va a obedecer, ¿no? O sea, párate frente al mar, aquí que tenemos la oportunidad de hacerlo, vas a ver la inmensidad. Y si eso le obedece, ¿quién no le va a obedecer a Dios? ¿Sí? Entonces, debemos de tener esa confianza en Él. Y no ver los vientos, no voltear a ver la tormenta, ¿no? Porque cuando tú volteas a ver la tormenta, bajas la mirada, ¿sí? Y tu mirada siempre debe estar mirando a Dios. Y Dios no duerme, Dios no descansa. Dios está ahí para ayudarte, para cuando tú recurras a Él, socorrerte, ¿sí? Vamos a leer ahora Mateo 6 9 13 que habla acerca del Padre Nuestro, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí cuando tú haces esto, al empezar tu oración, reconoces a Dios como tu Padre, ¿sí? ¿Qué decía de los pajarillos? Que los pajarillos no trabajan, no van a los graneros, y vuestro Padre, o sea, no dice su Padre, el Padre de los pájaros, vuestro Padre. O sea, cuando Dios es tu Padre, un Padre te protege, ¿sí? Él es un Padre que da muy buenas dádivas, como dice la palabra, ¿no? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí tenemos, esto es algo que como seres humanos nos cuesta trabajo. Cuando la voluntad de Dios coincide con la de nosotros, excelente, ¿no? Pero cuando su voluntad es diferente a la nuestra, ahí entramos en conflicto, como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, nosotros muchas veces pedimos grandes cosas, nos queremos llenar de lujos, de cosas innecesarias, ¿no? Y simplemente es pedir el pan. No está mal tenerlo, pero hoy más que nunca debemos de pedirle a Dios el pan y que lo traiga a nuestra mesa, ¿no? Perdona nuestras deudas que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos ser conocidos como los perdonadores, ¿no? Orar por nuestros enemigos, incluso dice la palabra, ¿no? Porque orar por quien te quiere y por quien ora por ti es muy fácil. Es reciprocidad. Un ejercicio de tu espiritualidad es orar por tus enemigos, por aquellos que no te caen bien, ¿no? Por aquel que te pagó mal, ora por ellos y perdónalos si tú quieres ser perdonado. Dice, y no nos metas en tentación.
muchas veces nosotros la tentación solamente la ligamos a las relaciones personales, ¿no? A mirar a otras personas, a ser otras personas. Y realmente la tentación también es el hecho de dudar de Dios, ¿no? De dudar de su poder. El preocuparte es tentarte, ¿no? Es que tú creas que Dios no puede. Dice, más líbranos del mal, y Dios te va a librar, ¿no? O sea, eso es clave. O sea, yo creo que todos queremos, yo todas las noches le pido y en la mañana voy a trabajar, Señor, líbrame de este virus, que no me pegue, dame tranquilidad para ver a mis clientes, dame prudencia para acercarme a ellos, acuérdame de ponerme gel, de llevar mi cubrebocas, que todos los días se me olvida. O sea, y siempre Dios me ha librado hasta ahorita, ¿no? Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El poder es de Él. Él puede controlar todo lo que nosotros no podemos. ¿Sí? Entonces, aquí también nos da un ejemplo de la oración. Tenemos que empezar alabándolo, reconociéndolo como el Padre, como lo grande que es, ¿no? Y nosotros muchas veces nos vamos directo a las peticiones, ¿no? Ni tan siquiera, buenas noches, Señor, ¿cómo estás? Oye, gracias por este día, gracias porque estoy en mi cama, gracias porque hoy comí. No, directo, o sea, no lo reconocemos como Padre. Aquí viene una guía muy, muy detallada de cómo debe de ser la oración, ¿sí? Y ya para concluir, vamos a leer un versículo más. Dice, bueno, espero les sirva. A mí me ha servido muchas veces cuando ando estresado, que es muy seguido. Es Salmos 4:8, ¿sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿sí? Entonces, hoy que vayas a tu cama, recuerda que tienes un gran Padre, ¿no? Que Él, que él te ama al nivel que dio a su Hijo, ¿no? Y nada de lo que está sucediendo va a entorpecer los planes de Dios en tu vida. Lo que Él tiene pensado hacer contigo, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchas veces nos tiene que hacer pasar por estos valles, por estas pruebas, para ver nuestra fe, ¿no? Para saber qué tan... Digo, este ejemplo siempre lo dan, pero sí es cierto, el oro se tiene que pasar por diferentes pruebas. Se tiene que calentar a temperaturas muy altas para ver el, el quilataje del oro, ¿no? O sea, incluso cuando hacen pruebas a una cadena le echan un ácido muy fuerte, ¿no? Si se deshace, pues quiere decir que era chafón, ¿no? O sea, no sé tú o qué tan derretido andemos ahorita. O sea, si hoy nos echaran una gotita de eso, si, si, la, si la prueba de Dios fuera ese ácido y hoy nos dejara caer, a ver cómo saldríamos, ¿no? Si nos desharíamos o saldríamos, no, mira, este sí es de 14, ¿no? Este es de 18, este es de 24, ¿no? Y realmente todo eso lo da cuando tú te acercas a la palabra. Hoy más que nunca es el momento de estar pegados a Dios, de crecer en lo espiritual, ¿sí? De buscarle, como dice la palabra, buscarlo a Él y todo lo demás viene por añadidura. No tratemos de controlar al mundo, no nos preocupemos por el mañana. Sí debemos de tener metas en la vida, ¿no? Pero no te afanes por el mañana. Ora y pídele a Dios que tenga el control de las cosas y que las cosas se hagan de acuerdo a su voluntad, no a la tuya, ¿sí? Entonces pues, debemos de confiar en Dios, entregarle lo que nos preocupa, nuestras preocupaciones, entregárselas a Dios y dormir confiados. Si tú hoy oras en la noche, dicen que la excusa de recibir una oración es la paz que viene a tu corazón. Y esa paz espero la experimentes hoy en la noche que ores solo con tu familia y le pidas a Dios que te cuide. Y si no tienes fe, pídesela a Dios, te la va a dar. Dice Dios, incluso la sabiduría Él te la puede dar al que se la solicite. Pídele que te dé paz, tranquilidad y deja las cosas en sus manos, que son las mejores manos. Muchas veces decimos, no, pues ya no queda más que orar. No, al contrario, es lo primero, o sea, no es el último recurso. Es el primero y más valioso recurso que tenemos como creyentes, la oración y buscar a Dios. ¿Sí? Pues vamos a orar para terminar. Les agradezco mucho, mucho su tiempo. Vamos a estar aquí cada 8 días. Durante varias semanas vamos a estar tocando este tema para tratar de alentarnos. Y no es una clase motivacional, o sea, no es algo, no, tú puedes, you can do it. No, no, o sea, son palabras de Dios y Dios no es hombre y no miente. Eso que está ahí son promesas para ti, que tú decides si reclamarlas o no, si aceptarlas o no. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Señor Padre Santo, buenas noches. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque nos has cuidado.
porque hoy nos dejaste claro que tú eres el dueño del futuro, tú eres el dueño de nuestras vidas. Tus planes se van a cumplir a pesar de lo que sucede en el mundo, Señor. Danos esa convicción, esa fe. Y si no tenemos fe, tráela a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Que tus palabras se graben en nuestra mente. Que diario tengamos un versículo que nos aliente, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Te pedimos, Señor, por la predicación de mañana para que tú cuides todo, pues que no se detenga, que haya buen audio, que haya buen video, Padre. Bendice a la iglesia, bendice a todas las personas que nos escuchan, a las que no también, Señor. Te pedimos mucho por las enfermeras, por los doctores, por los afanadores, por toda la primera línea pues, de atención a las personas del COVID, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando y nos sigas cuidando. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahí está.